Hola a todos y todas y bienvenidos al mes de noviembre en Miniatura Art Academy, un mes que viene cargado de cosas y en esta pequeña intro os voy a hablar un poco del contenido que hemos preparado para este mes. Vamos a comenzar con este primer vídeo sobre la figura de Ragnar de los Legos espaciales de Game Workshop, en la que nos vamos a centrar sobre todo en cómo pintar la armadura en metal no metálico. Varias veces me habéis dicho que una de las cosas que mayor complejidad o dificultad os supone es dónde y cómo dibujamos y generamos esos reflejos y brillos a la hora de trabajar el metal no metálico, a la hora de trabajar con esta técnica. Eso es sobre todo lo que vamos a ver y en lo que va a estar enfocada esta primera parte de Ragnar. La semana que viene es bastante curioso porque además tenemos la tercera parte del busto de Garm de Journeyman Miniatures, el busto del lobo, en el que vamos a seguir trabajando, en este caso, el metal no metálico del hacha. Entonces vamos a tener este mismo mes dos formas muy diferentes de trabajar con esta técnica, de trabajar con metal no metálico. Una enfocada a una pieza mucho más pequeña, como es esta de Game Workshop, y otra enfocada a un busto mucho más grande, a una escala más grande. Además, vamos a tener también el streaming de este mes con la nueva figura que va a sacar Neko Galaxy en un par de semanas, que es Jaguar. Espero que os guste bastante ese streaming porque va a estar sobre todo centrado en trabajar sobre una cara o cómo pintar una cara femenina. Eso es un proceso, esa pieza es un proceso que no vamos a tener completo, ya os hablaré un poco más sobre ello durante el streaming y que tenemos solo o que vamos a tener solo algunas pequeñas partes del proceso. Finalmente vamos a terminar el mes con un pedazo de proyecto que vamos a empezar, que es el de Kragnos, otra pieza de Game Workshop, en este caso una pieza bastante grande y que la voy a enfocar sobre todo en cómo trabajar o cómo pintar una pieza de Game Workshop con una pintura mucho más adaptada a una pieza más grande, es decir, vamos a intentar darle un acabado a la pintura un poco más realista, por así decirlo. Así que nada, espero que os guste, que disfrutéis de este mes y vamos con la primera parte de Ragnar. Un abrazo a todos, adiós. Vamos a comenzar a pintar la figura de Ragnar y ya la tenemos aquí totalmente lista e imprimada en negro. En esta primera parte vamos a ver cómo trabajar la armadura y vamos a intentar hacer una armadura metálica pero con los colores un poco de los lobos espaciales. Vamos a pintarlo con la técnica de metal no metálico pero utilizando tonos bastante fríos como azules, turquesas y también algunos verdes. Ya podéis ver en la paleta algunos de ellos y ahora os los enseño. Este tono tan claro que tenemos aquí es Pastel Blue de AK. Lo vamos a utilizar sobre todo para iluminar, ya que es un color muy claro. Justo el que tenéis debajo es este Snow Blue, también de AK. Tenemos también Azul Marina de Andrea, que es un azul muy desaturado y oscuro. No puede faltar nuestro querido rosa antiguo para crear algunos grises algo más cálidos. Tenemos también carne base para darle ese punto de amarillo o ese toque de amarillo a la luz. Y finalmente algunos azules más saturados, como este turquesa de acá, este blue green de acá y también este turquesa de Andrea. Y finalmente tenemos también negro. En este inicio utilizo sobre todo Andrea y acá porque son pinturas que cubren bastante bien. Sobre todo a la hora de trabajar algo en metal no metálico me gusta partir de una base muy oscura y también de imprimación negra. Esto es sobre todo porque así tenemos mucho más margen para trabajar hacia la luz. Podemos jugar mucho con el dibujo de los brillos y los reflejos del metal, que es justo lo que vamos a ver en esta primera parte. Para el color base vamos a utilizar una mezcla de negro y algo de turquesa, consiguiendo así un azul bastante desaturado. Lo vamos a aplicar a toda la armadura. Recordar que en estas capas base o en estas bases de color es bastante importante cubrir con mucha rapidez y facilidad. Por eso, como os he dicho antes, me gusta utilizar en un inicio pinturas como AK o Andrea, ya que cubren bastante mejor que por ejemplo Citadel o Vallejo en estas primeras bases.
Y aquí tenemos ya esta primera base aplicada a toda la armadura. Vamos a comenzar ahora a trabajar un poco más hacia la luz. Vamos a ir utilizando ahora los tonos de azul pastel y de rosa antiguo para ir consiguiendo estos grises tan azulados o estos azules tan grisáceos. Recordad que es importante no utilizar un tono muy claro desde el inicio. Por ello, vamos a ser bastante cautelosos a la hora de añadir cierta cantidad de estos tonos tan claros. Incluso si vemos que es demasiado claro para el inicio, lo podemos hacer algo más oscuro. En este proceso me interesa sobre todo que os fijéis y que os quedéis con la interpretación y el dibujo que vamos a hacer para este metal no metálico. Para conseguir el efecto de esta técnica, recordad que una de las cosas más importantes es dónde coloquemos las luces y las sombras. Lo primero que vamos a hacer en este primer paso va a ser marcar los planos de luz generales. Este primer paso es bastante importante, ya que vamos a definir desde el inicio qué partes son planos de luz y qué partes son planos de sombra. Una vez que hemos hecho este primer paso, vamos a continuar iluminando y vamos a añadir ahora a la mezcla algo más de tono de rosa antiguo y de carne base, mezclándolo con nuestros tonos de turquesa y azules que tenemos en la paleta, consiguiendo así cada vez unos tonos algo más cálidos, gracias al amarillo del carne base y al rosa antiguo. Con este tono algo más claro vamos a volver a iluminar, pero ahora cubriendo menos superficie que en el paso anterior. Aquí es además donde vamos a comenzar a realizar el dibujo, es decir, a dibujar ciertos brillos y ritmos en los reflejos del metal. No vamos a buscar pintar la típica armadura de lobo espacial de Game Workshop azul grisácea o gris azulada y con los perfilados algo más claros. Llegados ya a este punto, también cambio de pincel. He utilizado un pincel bastante estropeado para los primeros pasos, pero ahora cojo un pincel con mejor punta, ya que vamos a utilizar sobre todo esta parte del pincel para dibujar los brillos. Vamos a ir poco a poco con esta parte porque sé que realmente a muchos de vosotros os parece muy interesante y os resulta la parte más compleja, así que vamos a verlo con tranquilidad. Además, podéis ir viendo muy bien cómo voy comprobando continuamente qué tal le sienta el dibujo que vamos haciendo a la vista principal, al acabado de la figura en general. Es decir, si nos gusta cómo queda o no, ya que hay una parte importante del efecto de metal no metálico que es muy estética. De primera, sobre todo, vamos a trabajar los planos principales de luz, es decir, aquellas partes que más luz van a recibir de toda la armadura. Luego, más tarde, continuaremos con las partes un poco secundarias o los brillos secundarios. Aquí podéis ver muy bien cómo vamos dejando algunas partes o franjas algo más oscuras para crear así un contraste mayor. Esto nos va a permitir generar más reflejos y aumentar la sensación de metal. No os preocupéis mucho de hacer estos primeros pasos muy limpios, ya que todavía vamos a añadir más pasos encima de estos, y esos ocultarán un poco el trabajo que estamos haciendo ahora.
A la hora de iluminar cada parte metálica de la armadura va a depender sobre todo de la forma geométrica que tenga. La pierna, por ejemplo, sería muy cilíndrica, mientras que la rodilla sería una especie de semiesfera. Continuamos iluminando e incidiendo en estos planos principales de luz. Vamos trabajando en este punto ya también un poco el perfilado. Vamos a marcar las aristas de cada placa. Añadiendo cada vez más carne base, continuamos aumentando el contraste y la luz. Llevándonos los tonos de la luz con ese carne base hacia algo más cálido, vamos a conseguir crear algo de contraste por temperatura. Esos tonos cálidos frente a los tonos fríos generales, azules y grisáceos de la armadura. Algo muy importante que quiero que os fijéis es cómo continuamente seguimos teniendo bastante margen para añadir más luz. Esto es sobre todo controlando el no añadir mucho blanco o un color muy claro a estos pasos. Vamos insistiendo ya con unas luces bastante más claras. Y los puntos finales de luz los vamos a añadir utilizando solo carne base.
os recuerdo que no es muy importante que hagamos esto muy limpio, ya que luego tendremos la posibilidad, como veremos en otra parte, de limpiar esto de una forma bastante fácil. Lo más importante en esta primera parte es crear un gran contraste y conseguir el efecto de metal no metálico. Bueno, una vez que tenemos esta parte ya en este punto, lo que vamos a hacer es continuar con el resto de partes de la pierna. Como son partes que reciben menos luz, es decir, no es un plano tan principal de luz o general de luz como el que hemos trabajado antes, estas partes van a ir un poco más oscuras. Vamos a continuar con la zona de la rodilla. Como ya sé que esta figura va a llevar una peana de nieve, voy teniendo en cuenta que algunas partes en sombra o algunos planos más ocultos de la armadura me van a reflejar luz de la peana, es decir, de la nieve. Estas partes van a ser muy similares de trabajar a la que hemos visto anteriormente, pero sobre todo lo que más me interesa o la parte más importante de este proceso es que os fijéis en la interpretación y el dibujo que vamos a hacer en estas placas metálicas, teniendo en cuenta sobre todo la forma geométrica de cada parte. Fijaos cómo para esta zona que está justo encima de la rodilla es un plano muy en sombra, le vamos a añadir un tono bastante turquesa a modo de reflejo de la nieve que va a tener en el futuro la peana. Vamos a conseguir así unas sombras muy saturadas.
Para los planos más en sombra de la pierna, buscamos también unos reflejos más turquesas, más saturados. No necesitamos que sean unos reflejos tan claros, es decir, con tanto blanco, como los de la parte superior. Algunos cortes, puntos y arañazos que añadimos a la armadura lo hago bastante marcado, teniendo en cuenta que luego vamos a limpiar, es decir, esto se va a apagar un poco. Por ello es mejor pasarnos ahora y marcarlo demasiado para no perderlo luego. Realmente es un proceso bastante sencillo porque no estamos utilizando una cantidad muy grande de tonos diferentes. La mayor complejidad está en la interpretación de volúmenes y cómo dibujamos estos reflejos de la armadura. Por ello es la parte que más he conservado de todo el proceso y la que, como os he dicho antes, me parece la más interesante de ver. Continuamos haciendo el mismo trabajo en el resto de la pierna. Por supuesto, como cada vez nos estamos alejando más de la parte superior de la miniatura, vamos a trabajar con unos tonos más oscuros.
todos estos tonos de turquesa y azul que le vamos añadiendo en las zonas en sombra es teniendo en cuenta que la peana va a llevar nieve, como os he dicho antes, y ya vamos creando esa ambientación bastante fría. Si la armadura es azulada, más azul va a reflejar todavía en un ambiente frío y con nieve. Además, lo bueno es que para todas estas zonas más ocultas no necesitamos crear un contraste tan grande como en los planos más generales de luz. Recordar que el perfilado también es una de las partes más importantes a la hora de crear el efecto de metal no metálico. Aquí intensificamos todavía más los perfilados de las placas. Como veis, voy continuamente haciendo ajustes de valor en unas partes y en otras. Vamos valorando qué partes necesitan algo más de luz o no. Conforme vamos avanzando y pintando toda la miniatura, algunas zonas que antes nos parecía que tenían mucha luz seguramente se apagarán más. Esto lo solucionaremos de una forma fácil volviendo a intensificar ese punto de luz.
Fijaos cómo estos últimos puntos de luz en zonas muy concretas nos aumentan mucho el contraste y la sensación de que eso es un metal. Continuamente vamos intensificando, si es necesario, algunos puntos o los puntos más importantes de luz. Como es este caso, una vez que ya tenemos hecho todo el trabajo un poco general en la pierna, podemos ver mejor si hay algunas zonas que necesitan más luz. Además, podemos aprovechar para ir añadiendo ya algunos detalles más finos. Aquí más o menos concluiríamos el trabajo de esa pierna y lo que voy a realizar fuera de cámara es el mismo proceso pero llevado a cabo en todo el resto de la armadura. Vais a poder ver ahora el resultado. Aquí lo tenemos y por supuesto al hacerlo en todo el resto de la armadura, aunque algunas partes todavía están por trabajar, el efecto es todavía mayor. Aquí vamos a dar por concluida esta primera parte enfocada a la armadura, aunque luego, más tarde, vamos a limpiar un poco el efecto y vamos a añadir algo más de tonalidad. Pero esto lo veremos en un futuro episodio. En la parte 2 vamos a continuar trabajando la cara, el pelo y algunos elementos diferentes. Espero que os haya gustado y que os haya parecido interesante. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.